Buenas. Un momentito, ya voy a sacar claro. Entonces, mientras declaro, cuando se está ya. ¿Cómo se llama esto? Ya está. Bueno, buenas tardes. Está. Ya, admitir. ¿Cuántos somos? Ahorita 14. Me parece que ustedes son hoy. ¿Cuántos son? Somos 18. Faltan unos 4, pues, ¿no? No sé si esperamos. No, ya lo creo. Ya son 8. Ya pasamos a mejor a pasar lista. Ya. Pasamos. Vamos a Profesor, buenas noches. Hola, buenas. Voy a compartir la pantalla para pasar lista y luego empezar la clase. Está. Empezar la clase. Vamos a acá compartir la asistencia. Ya. Vamos a comenzar la clase. Ya creo que están todos. Paz Oliver. Hola, Paz Oliver. No está, ¿no? Faltó ya. Goicochea Gisela. Hola. Ella se pasó, ¿no? Sí, profesor. Sí, regresó al turno de la mañana. Ya, está bien. Chipana Edisa es. Presente, profesor. Buenas tardes. Así es tu nombre, ¿no? Edisa. No, Edisa. Ay, pero el acento no me cambia. Ya, bueno, con 2 S. Ya. Bolívar María. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bernal Neila. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Ritz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ampuero Jocelyn. Ampuero Jocelyn. 2 tiendas faltas, serían 3 faltas. Arroyo Juan. Hola. No está. González Yerela. Presente, profesor. Yerela. Sí. Buenas tardes. Condori Medellín, ¿cómo se dice? Madeleine, profe. Madeleine, claro. Buenas, Madeleine, ¿no? Ramírez Roberto. Hola. Ramírez Roberto. Casachagua Soto Gustavo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Bernal Claudia. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas. Ramos Camas Zoila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Alvarado Carla. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Sosa Blanca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Eusebio Silvia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Ya, lo que salga. Tarazona Alexander. Muy buenas noches, profesor.
Buenas noches, ya, muy bien. Profesor, el alumno Paz Chompitas, el número 1, está tocando la puerta. Ya. Ahorita voy a volver a ver el chat. Ahí están, hay uno. Ya alguien en el chat, a ver quién está llamando ahí. Alvarado y Juan Carlos también. Tarazona. Juan Carlos. Juan Carlos también, profesor. Ya. ¿Cuál es su apellido? Arroyo, Juan Carlos. Arroyo Rodríguez Juan Carlos. El 8, el 1 en un trao. Ya, el 1, ¿no? Sí. Paz también, pero no lo he visto ahí. Sí. Paz, ¿no? Oliver. Sí, profesor, acabo de entrar, sino que hay un Ya. poco de bulla por acá y me estaba esperando también que pueda abrir. Bien. Acá hay uno, Tarazona. Alvarado, a ver. Sí, profesor, presente. A ver, no contestó. Alvarado, Carla, ¿no? Ya. Sí está, ¿no? Ya, bueno. Ampuero, falta Ampuero. Nada más que faltaba Ampuero, ¿no está, no? Jocelyn. Ya, bueno, vamos a guardar esto. Inmediatamente comenzamos con acá uno más que llega, Juan Arroyo. Admitir. Arroyo está, ya. Muy bien. Vamos a guardar. Antes que se borre. Ya está, ahora sí, ya compartimos, pero ¿para qué vamos a compartir más? Lo que vamos a ver es esto de acá. A otro, Carlos Ramírez. A ver. Ramírez, ¿a qué acabas de ingresar? Me parece que no estás inscrito. Profesor, buenas noches. Sí. Buenas noches, Ramírez, presente. Roberto, ¿no? Sí, Ya. profesor. Ya, muy bien. Sí estás ya. Profesor, buenas noches. Arroyo Juan Carlos. Creo que ya te he notado ya. A ver, Arroyo. Ya está, profesor. Ya 8. está, ¿no? Ya. Sí, ya está. Gracias, profesor. A ver si ya sabíamos que ibas a llegar. Entonces, ahorita nos toca los trabajos. Acá está. El tema que nos toca hoy día son derechos humanos, ¿no? Este tema está muy relacionado al Estado y también a los dos anteriores, es nación y Estado, ¿no? Disculpe. Sí. Me faltaba exponer un grupo. Bueno, ya, cuando termino de explicar esto, cuando vayan a pasar a realizar su tarea, el cuestionario, en ese momento van a pasar a exponer, ¿ya? Ahorita voy a dar las indicaciones para la clase. Bueno, entonces decía que este tema de derechos humanos está muy vinculado a lo que es Estado y nación. Entonces vamos a pasar acá al tema. Entonces, como pueden ver acá, tienen el cuestionario y ese cuestionario lo van a trabajar en base a estos 4 documentos y al video al video que seguramente ya lo han visto en el WhatsApp, y también a sus conocimientos de ustedes de lo que es de la educación básica, ¿no? Y otras experiencias, bueno, todo el bagaje cultural que tienen, pues, ¿no? De repente ustedes, algunos ya son abogados por ahí también, son profesionales y tienen posiblemente más conocimientos que uno. Entonces, vamos a trabajar con estos 4 documentos. Voy a hacer una indicación, ¿no? Entonces, el documento principal de este trabajo, de este tema, es el que presentamos a continuación. Este documento de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que se encuentra en el título 1, capítulo 1, artículos 1, 2 y 3. Está más abajo. 1, 2, 3, son tres artículos de la Constitución que tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona, y esto está relacionado pues, al título 1, dice de la persona y de la sociedad. Entonces, la primera pregunta está relacionada a este documento, y también la tercera, ¿no? Pero la segunda está relacionado, vamos a ver más abajo, está relacionado al otro documento que es Declaración Universal.
la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las razones del por qué no se ha establecido este documento, Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual establece los 30 derechos universales, porque es derechos universales de todo el mundo, ¿no? Y todos los países que se adscriben, que se registran a esta organización mundial que es la ONU, ¿no? Tiene que acatar esta orden de las 30 derechos humanos y registrarlo o consignarlo en su constitución política. Entonces, ¿cuál es la matriz de los derechos fundamentales de nuestra constitución? La matriz es este documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Este documento fue elaborado en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de las atrocidades que se cometieron, ¿no? Torturas, masacres, desapariciones, etcétera, ¿no? Que se vio pues, de todas las formas aparentemente realmente inhumanas, ¿no? Entonces, para que no se repita, se pusieron de acuerdo, hicieron como una especie de contrato a nivel de todos los países del mundo, que no todos, ¿no? Para evitar estos fenómenos, ¿ya? Entonces, vamos a analizar ese documento. Ya, la siguiente pregunta, el 4, tiene que ver con, me parece, vamos a ver acá, la otra pregunta que viene acá, que vemos acá. La 3, profesor. O sea, la 3 es allá. ¿Cuáles son los de los derechos fundamentales de la persona? La 3 es, hay que extraer los derechos, o sea, de esos dos documentos, tanto de la Declaración Universal y la Constitución, deben coincidir, ¿no? Aunque quizás en la Constitución hay algún agregado por ahí, porque cada país tiene su propia realidad y también le agrega, ¿no? Algunas cosas. Entonces, entre estos dos documentos, pero generalmente coinciden, pues, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad, tanta cosa, hay que sacar los principales. Ya solamente enumerar, no hay que explicar ni nada por el estilo. Luego en la pregunta 4 viene ya pues la garantía constitucional, ¿no? Que se encuentra en el otro documento. Frente al atropello de estos derechos, existen organismos nacionales, internacionales, regionales, etcétera, latinoamericanos, respecto a la defensa de estos derechos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de derecho, hablamos del Poder Judicial, ¿no? Cuando en la última instancia, quizás la sentencia sea desfavorable, entonces uno puede pasar a esas instancias, ¿no? Luego, acá se habla de lo mismo, de ese mismo documento de la Declaración Universal. Ahí están, al final, están registradas las funciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es la máxima instancia en términos de legalidad en el Perú, pero, ¿no? Lo que vela por la Constitución. Luego, finalmente, hay que registrar, pregunta 6, los nombres de 3 o hasta 4 organizaciones principales de derechos humanos en el mundo, luego a nivel regional, que es Latinoamérica o América, ¿no? Y finalmente algunos 3 o 4 organizaciones en el Perú. Ya, para lo cual tenemos acá el otro documento, acá están los documentos, ¿no? Entonces, les voy a dar unos 25 minutos para que respondan este cuestionario y lo envían al Claro, ¿ya? Luego de 25 minutos, o sea, más o menos, ¿a qué hora podría ser? 6 y 22, serían 32, 42, a las 6 y 50, estamos retornando para resolver ya en forma grupal, ¿no? Primero ustedes van a resolver en forma individual y aquí cuando regresa lo resolvemos en forma grupal estas preguntas, ya a manera de oral, de intervenciones, ya le voy poniendo sus notas acá, ¿ya? Entonces, si más demora, pueden empezar. Pero los que no dieron su exposición, pueden empezar ahorita, en estos momentos, su exposición del tema anterior, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Profesor, en la clase anterior yo no vine. ¿Dónde está la información de esas preguntas? Todo está en el Classroom. Tienen que entrar al Classroom y entonces
a tareas, ahí vas a encontrar todas estas preguntas separadas, todo lo que encuentras, todo lo que... Ya. Entonces, lo que faltaron en la exposición de la clase pasada, voy a empezar. Voy a dejar de compartir para que puedan ya ustedes... Profesor, hay una alumna nueva, Ashley Bautista Colachagua, está tocando. Dice que le deje entrar, por favor. Ya, ahorita me trae. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? Ya. Ahí está. Colachagua nueva, ¿no? Ya, bueno, después ya, voy a dejar de compartir para que puedan compartir sus compañeros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Trabajo. Ya está el trabajo. Ya. Ya dejé de compartir, ahora pueden poner sus diapositivas para que ya. El alumno que acaba de ingresar, ¿me puede dar su apellido? Esta Bautista Colachagua, Ashley, en el Meet ha escrito. En el chat. Profesor, buenas noches. Ya, ahora, ¿cuál es su apellido primero? Bautista Colachagua. Ya, vamos a ver. Bautista. Hola. Chagua. ¿Con H o con W? Con H. Ya, tu nombre. Ashley. A-S-H-L-Y. Ya. Tú faltaste las 2 clases pasadas y ahora estás llegando un poco tarde. Ya. Ya, entonces, tienes que hacer tu tarea, entra, bueno, no estás ni en el Classroom. Uy, caramba. ¿Cómo hacemos? En el chat puedes escribir tu correo. Profesor, una pregunta. Ya, profesor. Profesor, una pregunta. Ya, sí, habla. Un favor, como la hora está pasando ya, podríamos entregar la tarea a las 7, porque mientras que expongamos va a pasar la hora, pues. No, ahorita los alumnos se van a ir a su casa, no, a su computadora y van a trabajar. Mientras van trabajando, tú puedes ir exponiendo. Claro, ese grupo que va a exponer, bueno, ese es el problema, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Por eso yo le pedí a las 7, por favor, porque muy poco tiempo no vamos a poder. No, pero perjudica pues, ahorita ustedes tendrían que estar ahorita haciendo su tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto tiempo se van a demorar en esta exposición? Profesor, nuestra clase termina con usted termina a las... Espérese, el 10 jueves, ¿no? 7:30. A las 7:45. 7:45. Todavía tenemos tiempo. ¿Podríamos estar hasta las 8:30? ¿Usted tendrá tiempo? Sí. Porque hoy día no tenemos en más rato clase, creo, porque ha habido un cambio de horario en un curso de 8:30. Ya, entonces, ya pueden exponer, ¿ya? Ya. Pero demos más tiempo para hacer la tarea, para colgar en el Classroom. Ya está bien, no hay problema. Te lo voy a dar más tiempo, unos 10 minutos más, ¿ya? Sería a las 7 en punto. 7:30, profe. Mucho, esto va a ser rapidito. Hasta las 7:10 nada más, ¿ya? Porque ya a todas las secciones les he dado entre 25 y 30 y lo he hecho rápido. La respuesta debe ser lo más concreto, sin explicación mucho. Lo más concreto. Ya, ahorita tienen hasta las 7 sería media hora más. Buenas noches, en mi caso, Sí. profesor, disculpe, en mi caso yo tengo que hacer a mano porque yo no tengo como... Y eso me va a tomar más fácil. tiempo. Por eso sería hasta las 7:30, porque muy rápido. No. A las 7:30 demasiado. Dale, este trabajito Profesor, es para entonces 20 minutos. exponemos después.
Le estoy dando 40 minutos, el doble para todas las secciones. Profesor, disculpe, La entonces exposición. exponemos. No. Ya, mira, hasta las 7:10 es un exceso que le estoy dando a ustedes, ¿ya? Y la exposición es en estos momentos. Ya comienza la exposición. Vea, por favor. Ya, profesor, ¿se ve? Sí, ¿no? se ve. Ya, es sobre los poderes del Estado. Primero empiezo con el concepto de lo que es el Estado peruano. Es la nación jurídicamente organizada. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política de Perú, aprobada mediante referéndum, promulgada a finales de 1993 y entró en vigencia en 1994, el 1 de enero. Y ahora de su organización del Estado, el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Existen 3 poderes independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo consta del presidente y 2 vicepresidentes, y el poder legislativo con un parlamento unicameral con 130 miembros. Sobre la organización política administrativa, el nombre oficial es la República del Perú. Según el artículo de la nueva Constitución Política, promulgada el 29 de diciembre de 1993, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es en nuestro país, especialmente de los sectores que encuentran serios obstáculos al ejercicio de sus libertades, como las mujeres, las comunidades nativas, los presos o las víctimas de la violencia política, las personas con discapacidades, entre otros. Respecto a la democracia es libre, quiere crear en un espacio de participación común y de respuesta frente a todos estos acontecimientos, donde se den la opinión de crítica y análisis que apunten a un solo objetivo: la expresión libre y restricta, a la cual tenemos como todos los derechos humanos. Además, la Constitución Política establece 10 organizaciones denominados constitucionalmente autónomos. Son el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banco y Seguros, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Banco de Reserva del Perú y la Defensoría del Pueblo. A continuación va a continuar mi compañera. Buenas noches. En mi caso, el órgano legislativo que se encarga de la elaboración de las leyes, así como ejercer el control político de las acciones del Poder Legislativo, los varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente. Congreso Nacional, el Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú. Es el órgano de ejercer el poder legislativo en la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. A continuación le paso a mi siguiente compañera. A continuación voy a leer lo que es Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Nacional es el órgano, es el órgano ejecutivo del Estado peruano. Se trata de un órgano unipersonal y pirámide de que se encuentra en la cabeza del presidente de la República del Perú, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Representa los intereses permanentes
del país dirige la política gubernamental a través de las diferentes instituciones que componen es el Poder Ejecutivo y sus funciones. En el Perú, del Poder Ejecutivo está liderado por el presidente de la República, quien desarrolla las funciones del jefe de Estado, representa los intereses permanentes del país y dirige la política gubernamental a través de las diferentes instituciones que componen el Poder Ejecutivo. Y bueno, pues es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, el responsable político de la administración general del país, ¿no? Bueno, como le digo, ¿no? Su función de Poder Ejecutivo es el jefe de supremo de la nación y él se encarga de lo que es administración general del Estado, ¿no? Juntamente con los ministros. Él cumple lo que establece el gobierno, así como en el Poder Judicial, ve las leyes, el Poder Ejecutivo, todo lo que es como les digo, ¿no? El Poder Ejecutivo está regresando. Que sigue, el que sigue. ¿A quién le toca? Ya acabó, ¿no? Ya, muy bien. ¿Quiénes son los tres? ¿Me dan sus nombres? Madeleine Condori Quispe. Condori, vamos a ver, ¿eh? Condori que Madeleine, ¿no? ¿Tú has sido la primera o la segunda? La primera. Ya. ¿La segunda quién ha sido? García Lencar Ritzani. García, ¿no? García Ritz, ¿no? Sí, profesor, sí. Ritz Cani. Ah, yo pensé que era varón. Ritz es un nombre masculino. Ya bueno, la tercera. Eusebio, profesor. Eusebio, ¿dónde está Eusebio? Silvia Eusebio. Ajá. ¿Dónde está? Su apellido paterno es Eusebio, no lo encuentro. Silvia, mi nombre, Silvia Eusebio. No, acá está por apellidos. Y Eusebio Pomazón por Silvia. Eusebio, no hay Eusebio. ¿Tú eres nuevo? Profesor, de repente está cambiado, creo, la vez pasada también corrigieron en otra lista. Creo que Pomazón cuando pusieron primero. Ahí, a ver. Acá está, pues, ¿verdad? Ay, Dios mío. El primer apellido es Eusebio. Sí, porque yo le dije ese día cuando me llamó lista, dije que lo cambiaría, por favor. Primer apellido es paterno, Eusebio. Ajá, eso lo cambié en la lista de asistencia. Ah, ya. Ah, entonces acá no lo he cambiado, pues. Vamos a ver. Acá está, ya está. Ya, señorita. Profesor, las preguntas, ¿dónde están para hacer tarea? ¿Tú estás en el Classroom? En el Classroom están todas las preguntas, las separadas. Tienes que ingresar al Classroom. Ya, profesor. Sí, Profesor. ahí, ¿no? Eso ya hace un mes que he mandado. Tiene que haber leído. Profesor. Sí, diga. A mi grupo también le falta exponer. Ya empieza de una vez. Tiene que empezar, pues tienen que... Yo cómo voy a saber. Ya pueden empezar ya. A ver, presente su... Profesor, yo no, ahorita no cuento con una computadora para presentar la pantalla. Ya, así nomás. Entonces, ¿cuál es tu tema? ¿Tú sola o tu grupo? 3 más faltan para exponer porque ese día no alcanzó el tiempo. Ya. Uno ya 3... expuso ya. Uno expuso. Ya, bueno, entra pues. Ya empiece. ¿Cuál es tu tema? Mi tema es sobre la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
sobre la Ya. organización. O sea, el tema es organismos autónomos, ¿no? Sí, organismos autónomos es el tema general, profesor. Y a ti te toca la caja. Sí, me toca una parte de los organismos. Ujú. Ya, voy a hablar Ya, sobre la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. ya, muy bien. Somos la organización que representa a las cajas municipales de ahorro y crédito de manera eficiente y oportuna, identificando, desarrollando y administrando servicios de interés común, que Ya. promueven y consoliden el liderazgo del sistema en la industria microfinanciera. Sus funciones tenemos coordinar las cajas municipales de ahorro y crédito a nivel nacional. Ujú. Tenemos asesorar también a las cajas municipales de ahorro y crédito. Tenemos evaluar los proyectos de creación de las nuevas cajas municipales, ahorros y créditos de las agencias existentes, informando a la superintendencia para que resuelva su aprobación o denegatoria. Informar a la superintendencia de banca y seguros para su aprobación o denegación sobre la precedencia del inicio de las nuevas operaciones y de incrementos del capital pagado por las CMAC. También tenemos el Fuero Militar Policial, ex Ya. Consejo Supremo de Justicia Militar. Tiene como misión central y primordial administrar e impartir justicia al personal militar y policial en situación de actividades que incurra delitos con observancia de los principios, normas y derechos establecidos en la Constitución Política y el Ujú. Código Penal Militar Policial, garantizando el cumplimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Ya. En el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, es un órgano jurisdiccional autónomo, independiente e imparcial. Profesor, ¿me escucha? Parece que se le fue su micro. Salió. Profesor. Profesor. Hola. Profesor, ¿continúo? ¿Qué pasó? Y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. ¿Cuáles son sus funciones generales? Bueno, como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Su organización se encuentra conformada por órganos de alta dirección, despacho de contralor, vicecontrolador, oficina de gestión, vicecontraloría, secretaría general. Tiene órganos resolutivos, de control, de defensa jurídica, administración interna, órganos de línea, órgano académico, órganos desconcentrados y órganos de control institucional. Sus competencias constitucionales: presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la República, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, realizar el control para que los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policiales Nacionales se dediquen exclusivamente para este fin. Facultar. ¿Continúo? No, ahí nomás ya. Ya está. Gracias. ¿Alguien más que falte que no? Sí, sí, ya lo puse. Ya está. Ahí acabamos, ¿ya? Con todos. Ahora sí, esperamos a las 7:10 para empezar el otro tema.
Ya. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya, acá vamos a ver esto. Son las preguntas. 1. Ya, bueno, vamos a empezar con la... Ya. Ujú. Ya. Vamos a comenzar ahora con el tema de derechos humanos. Vamos a tomar su prueba oral, no su prueba, su intervención oral. Vamos a comenzar con la señorita, con el señor Oliver Paz Chumpitas. Ya, ¿se encuentra? Hola. Profesor, ahorita se está reconectando porque está en el Wi-Fi, es el que está yendo, entra y sale está. Y al que sigue, Tiene problemas con la conectividad. Dentro de un rato estará. Ya, Huecochea no está, ¿no? Chipana Edisa. Presente, Hola, hola. profesor. Ya, vamos a dar inicio a las intervenciones orales, ¿no? Entonces vamos a sacar esto. Ya. Vamos a empezar con este documento. Oigan, la primera pregunta es, ¿cuál es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? O sea, de ambos entes, la sociedad y el Estado. ¿Cuál es la finalidad de la sociedad o el fin supremo de la sociedad? Hay una palabra. El fin es la defensa de la persona humana y su respeto a su dignidad. Muy bien, ahí en concreto, ¿no? Bueno, ¿en qué consistiría esta afirmación? Respeto y dignidad, ¿no? ¿En qué aspectos? Sus derechos como persona, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Por ejemplo, tener libre opinión, derecho a la vida, en este caso, tener derecho a la educación, derecho a su identidad. O sea, todos los derechos que están aquí consignados en el artículo 2 de la Constitución Política. Sí. Ya. A eso se refiere cuando dice acá, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Quiénes representan a la sociedad? ¿Sigo yo, profesor? Sí, no he llamado a nadie. Los que representan a la sociedad son las personas que salen elegidas por la ciudadanía, ¿no? Como es los congresistas, los ministros, en este caso el presidente. Ellos son el Estado. El congresista, ministro, presidente, con lo que está señalando, representan al Estado. Acá la pregunta es, ¿quiénes son la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? Bueno, la sociedad en ese caso es la población, ¿no? Los ciudadanos. ¿Qué existen en la sociedad? O sea, si hay personas libres, bueno, que circulan en la calle, pero existen organizaciones sociales, ¿no? Instituciones sociales. Uno de ellos sería la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo también, la Defensoría también pertenece al Estado.
Hay que diferenciar los organismos del Estado y los grupos sociales, la sociedad en su conjunto, ¿no? En la sociedad tenemos asociaciones, clubes deportivos, comerciales, financieros, o deportivos, o culturales, sindicales, profesionales, tantos grupos existen en la sociedad, y no también los grupos, los mercados, los ambulantes, no hay asociaciones de ambulantes, todos estos organismos sociales que no son del Estado. El Estado es un aparato no formado por los poderes, el equilibrio, por el principio de poder, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ambas entidades, tanto el Estado y la sociedad, tienen que velar por la persona humana. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el soberano? La máxima autoridad. El soberano es, ¿quién es? ¿Es el rey, el presidente o la persona humana? En este caso, la persona humana. ¿Quién está al servicio de quién? El presidente está al servicio de las personas. La policía debe estar al servicio de las personas. Las autoridades en todas sus dimensiones deben estar al servicio de la persona humana. La máxima autoridad es la persona y bueno, en su conjunto también, ¿no? Todas las personas. Entonces, pero en la realidad se respetará esto, se cumplirá este artículo, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, hay ciertas personalidades, personajes, ¿no? Que ellos piensan que nosotros somos sus sirvientes. El Estado está al servicio de la gente, de las personas, no al revés. ¿Ya? Bueno, muy bien. Tu apellido es, ¿qué te llamé? Chipana, ¿no? Ya. Profesor, buenas. Disculpe, sí, soy Paz, sino que como no había nadie hace rato me salí de la red. ¿Ya ingresaste? ¿O quiere que te agregue? ¿O no? ¿Ya ingresaste, no? Sí, quiero que me... para exponer. ¿Quieres que te deje ingresar? No, me refiero, profesor. ¿Quieres exponer, no? Ya, bueno, ya. Entonces, ya conversamos con su compañera sobre un tema, no seguramente has escuchado, porque todos los temas que vamos a tocar son correlativos, pero ¿no? Si no has escuchado el tema anterior, pues ya, entonces, los derechos que una persona tiene, ¿cuáles serían? ¿Cuáles los derechos? Hay dos fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles serían los dos derechos principales? Bueno, la primera sería a la vida, a la igualdad también. También es a la libertad de la conciencia, a su identidad. Ya, ¿qué más? Bueno, a su integridad moral, psíquica y física. Ya, ¿qué más? Rápidamente, nomás. No puede ser discriminado tampoco, pues ese es otro derecho, ¿no? A su raza, religión, origen, sexo. Ya, siga. Son los fundamentales, ¿no? A su integridad moral, al libre desarrollo. Eso más que todo está concebido, pues, y es sujeto a derecho en todo lo que le favorece, ¿no? Ya, acá cuando se les pregunta tienen que decir concretamente lo que está en el documento, pero no estoy preguntando opiniones, cosas que quieren opinar, que salga de su mente, ¿no? Ya, entonces acá están consignados todos los derechos, son 24 y los incisos que están acá, ¿no? Y por lo menos tiene que haber 10, otros 15, otros 20, no sé. Todo el derecho a la información, que acá a la expresión, a los servicios informáticos, computarizados, al honor, a la buena reputación, a la libertad de creación intelectual, artístico, no indecopy. Ahí tiene, ¿cómo se llama ese organismo que guarda las creaciones indecopy, ¿no?
Pues a la inviolabilidad del domicilio, nadie puede ingresar a tu casa, al secreto, a la unidad de tus comunicaciones y documentos, nadie puede meterse en tus documentos personales, a elegir el lugar de la residencia, uno puede vivir donde quiera, pero no te pueden sacar, ¿no? A reunirse pacíficamente, sin armas, a asociarse y a construir. Todos estos son derechos que debemos de conocer. Ya, muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Oh, profesor, primerito. ¿No? Ya. Pasamos al siguiente. Bolívar. A ver, la señorita Bolívar. Sí, profesor, presente. Bueno, ya voy a salir acá. Acá está. Ya, bueno, ¿cuál era el punto? Estamos ya casi entrando al punto 3. En el punto 2, la pregunta 2, no me refiero, habla sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se creó la ONU? Bueno, la ONU se creó justamente por las mismas razones, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuál fue la finalidad o por qué razones se establecieron los derechos universales en el mundo? Respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que leí, tiene como propósito la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros, por ejemplo, de la familia, de la misma persona también. Y considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbaries ultrajantes por la conciencia humana, ¿no? Como dice antes de lo que había la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y bueno, nada más. No, bueno, sigue, está interesante. Bueno, también la ONU más que nada, quiso evitar esto, ¿no? De que haya más guerras, tener conciencia y librarnos del temor y de la miseria, ¿no? De aquella épocas que había, que aún sigue habiendo discriminación, que nosotros, que las personas disfruten de libertades, de las palabras, libertades de creencia, considerando a los derechos humanos sean protegidos, ¿no? Y que sea un derecho, como dicen, el derecho del hombre, del ciudadano. Entonces, ahí se consignaron derechos. Una cosa es derecho, otra cosa es servicio, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Porque los derechos son obligatorios, pues. En cambio, un servicio es voluntario. Ya, bueno, luego seguimos comentando. Muy bien. Pasamos con la señorita Bernal Neila. Hola. ¿Se encuentra? No está, ¿no? Ya pasamos con García Ritz. ¿Ritz o Ritz? Hola, Ritz. Tampoco está. Ampuero. Hola. ¿No está el alumno Ampuero? Jocelyn. Ya, Arroyo, Juan Carlos. Los que no exponen se quedan sin notas. Y ya se quedan, va a poner con 0 ahí y van a promediar con esas notas. Arroyo, Juan Carlos. Está. González, Gerela. Presente, Hola. profesor. Ya, muy bien. Entonces, estamos hablando de la Declaración Universal, ¿no? Ya la señora compañera explicó sobre la conciencia de tomar conciencia respecto a la dignidad de las personas, ¿no? Y que no se vuelvan a cometer, por eso se estableció una especie de contrato, y los contratos son obligatorios,
Nadie puede, por ejemplo, tomar preso arbitrariamente a una persona en las calles, así por alguna razón, y luego llevarlos a la cárcel y torturarlo como se acostumbraba en el Perú hace poco. Estaba permitido, se torturaba para ser declarado, ¿no? Y bueno, lo desaparecían. Entonces, ahora, ¿no? Pues está prohibido eso, inclusive se han creado los instrumentos como los habeas corpus, ¿no? Para defender ese tema. Entonces, tú eres Arroyo, ¿no? No, González. González. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuántos derechos, cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuántos artículos? No, el número no sé. Son 30, ¿ya? Y está en su cuaderno. Cuando compra usted un cuaderno, al final del cuaderno está ese documento de la Declaración Universal. ¿Por qué aparecen todos los cuadernos? Porque es de interés nacional, de niños, jóvenes, viejos, de todo el mundo, porque tiene que estar ahí presente para que lo lean. Y no estamos acostumbrados a leer, ¿no? Entonces, son 30, ¿ya? Esos 30 son trasladados a la Constitución Política del Perú, ¿sí o no? En su mayoría. Okay. Ya, bueno. ¿Cuál es, digamos, hay un derecho, a dos derechos que tratan principalmente, aparte de la vida, ¿no? Que tratan bastante en la Declaración y en la Constitución. Hay dos derechos como que resumen a todos los demás. No sé si se han dado cuenta. El derecho a la libertad y a la igualdad, ¿ya? Esos dos derechos, se dividen en otros conjuntos de derechos. Dentro de la libertad hay varios aspectos. Claro. Como religión, libre expresión, libre reunión, claro, con un debido permiso. Exacto, muy bien. Ya, pasamos, ¿ya? Ya, el que sigue, Condori Quispe. Presente, profesor. Ya. Ahora sí, como ya pasamos de la Declaración Universal, pasamos a la Constitución Política. Digamos, de la Declaración pasamos a la Constitución, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de cada de estos derechos, de algunos generales, nada más. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la vida es un derecho de las personas. Sí, profesor. En la Biblia señala que el dueño de la vida es Dios. Dios te dio la vida y Él es el único que tiene derecho a quitarnos. Si Él nos dio y nos dio el derecho, Él es el autor de nuestra vida, ¿no? Entonces, la vida es algo sagrado. Entonces, por eso que como las constituciones de buena parte del mundo cogen principios, valores bíblicos, ¿no? De libertad e igualdad y justicia, son principios bíblicos. Entonces, nadie tiene derecho a la muerte, ¿no? Entonces, nadie debe matar, pues, ¿no? Entonces, pero en las constituciones debe estar prohibidas la pena de muerte. Pero en Estados Unidos y otros países del mundo sí existen penas de muerte. En el Perú, por ejemplo, se está tratando también de poner pena de muerte. Algunos opinan, ¿no? A los corruptos que deben ser ahorcados, como en otros países, ¿no? En Singapur, no sé qué estaba viendo ahí en Facebook. Entonces, ahora, ¿a ti qué opinión te merece? ¿Tú estás de acuerdo con que haya pena de muerte? ¿O en qué casos? ¿O no estás de acuerdo? Hay casos, profesor. Por ejemplo, yo pienso que hay asesinos, psicópatas, que ya no tienen conciencia, no se les puede cambiar porque van a seguir siendo ese tipo de personas. Y si salen a libertad porque
se manejan de ciertos derechos internacionales, a veces llegan a esos organismos para pedir su libertad y vuelven a salir a seguir matando. En esos casos yo pienso que puede ser, ¿no? Pero tendríamos que salir de esa ruta. El Perú está en los organismos de derechos humanos, está El Tratado con de esa San organización y no San puede José, ¿no? aplicar eso, no puede aplicarlo. En el Y por Tratado de eso San es que José, estamos. el Acuerdo de San José, establece que no se puede aplicar, no tendría que salirse de esa agrupación de la Corte Claro, Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, retirarse y no. Entonces, pero mira, la pena de muerte, bueno, está prohibida. Mi pregunta es en el sentido de que no es suficiente que le encarcelen, no sería suficiente en vez de pena de muerte, porque no es. mira, tú haces un comentario, ¿no? Porque dice que la cárcel tiene afán de resarcir, de incorporar, de reformar al reo y luego adaptarlo a la sociedad, ¿no? Entonces, Sí. este principio de restauración, de volverlo a la vida, digamos, volverlo, de corregirlo, este es un principio también que está muy vinculado a lo que es el perdón, ¿no? En la Biblia señala de que no existe pecado que Dios no puede perdonar. Entonces, justamente también eso, la Corte Internacional de Derechos Humanos coge ese principio y dice que no debe haber pena de muerte en ningún país del mundo. Entonces, pero hay países, frente a circunstancias de lo que tú planteas, y también otros planteamientos, sí tienen pena de muerte, ¿no? Por ciertas personas, ¿no? Que a pesar de la reincidencia, ¿no? Del encarcelamiento, siguen, como tú dices. Entonces, podría darse la pena de muerte en caso de reincidencia, ¿no? Si a una persona lo encarcelan 15 años, 20 años, sale, otra vez hace lo mismo, ya prácticamente no tendría opción. Por ejemplo, los pedófilos no tienen cura, profe. Ya, entonces, tú estarías de acuerdo con los pedófilos que tienen pena de muerte, ¿no? En ciertas circunstancias, bueno, podría ser. Bueno, el otro tema que se habla respecto a la vida es el aborto. El aborto también es una forma de asesinato. Es como que estuviesen permitiendo a la pena de muerte, pues, ¿no? Entonces, hay legislaciones que sí ya permiten el aborto. En el caso de Argentina, ¿no? Ya permite el aborto. En el caso del Perú también estamos discutiendo ese tema. Entonces, ¿cuál es la opinión que se te merece? En ese caso no estaría de acuerdo, profesor, porque desde el instante que se engendra una célula, ya tiene vida y tiene derechos desde ese mismo instante. Ya, muy bien. Pero podría darse que en situaciones extremas, por ejemplo, en caso de violaciones y cuando el riesgo de vida de la persona está en fuego, ¿no? De la mamá está, posiblemente ahí podría darse el aborto o no. Eso tendría que decidirlo la persona que está en riesgo de vida, pero en caso de violaciones incluso puede darlo en adopción. ¿Cuántas personas no quieren criar un niño? Y deberían dar más facilidades para adoptar a los niños, que actualmente ponen muchas trabas para adoptar. Ya, muy bien. ¿Tú eres? Madeleine Condoriquista. Ya, Condori, Madeleine, ¿no? Ya. Sigue. Ramírez Roberto. Hola. Roberto Ramírez, ¿se encuentran? Hola. No está. Quedamos, Roberto Ramírez, no está. Casachagua. Profe, buenas noches. ¿Tu nombre? Profesor,
Leonidas Gustavo. ¿Tu apellido cuál es? Casachagua Soto. Casachagua. Ya, claro, te estoy llamando, pues. Ah, no, Ramiro, ya, Casachagua. Entonces, la pregunta es, esta es la pregunta, ya vamos a ver acá. Acá, el artículo 2, ¿no? Igualdad ante la ley. Ya enfocando a la sociedad, ¿no? Porque acá no es cuestión de leerlo de memoria y después olvidarte al medio segundo. Entonces, ¿qué significa la igualdad ante la ley? ¿Existe igualdad en la ley en nuestra sociedad peruana? ¿Somos iguales ante la ley? Tenemos que ser igual ante la ley, pero a veces no se da en la realidad, ¿no? Pero tenemos que ser igual ante la ley todas las personas de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Por motivos que tienen que ser de la misma situación, así no diferencien la raza, el sexo, la religión, las condiciones económicas o alguna situación diferente, ¿no? Uh-huh. Exacto, ese es el tema. El tema que cabe acá es la discriminación, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿existe discriminación en el Perú? Yo creo que sí, profesor. Uh-huh. Discriminación ante la ley, ¿no? Bueno, que te discriminen una persona, bueno, también afecta, ¿no? Pero que si que te discrimine el Estado. Acá estamos hablando de dos entes, uno de la discriminación del Estado y otro de la discriminación de la sociedad. Claro, la discriminación social también está penado, ¿no? Y mucho más todavía si se trata del Estado. El Estado, cuando nos juzgan o cuando administran nuestros recursos, hay injusticia, ¿no? O sea, que por ejemplo, existe lo que se llama la consulta popular, consulta de los campesinos, ¿no? Pero eso cae pues en saco roto, porque los mineros van allá, se apropian de todas las tierras, destruyen todo el sistema de acueducto, ¿no? Toda la ecología, el ecosistema, las chacras, entonces lo discriminan, inclusive el Estado manda policías y a veces mueren, y si no mueren los encarcelan a los dirigentes. En ese sentido seremos iguales ante la ley, o porque son gente de repente sin bajos recursos económicos, no tienen influencias, o hay discriminación, ¿no? Entonces, como tú muy bien señalas, hay discriminación de todo tipo, raza, idioma. El Perú, por ejemplo, ¿qué cosa es? Multiétnico, tienes costa, sierra y selva, acá nos discriminan de todos lados, socialmente y legalmente, ¿no? Entonces, ¿algo más que decir? Sí, por supuesto, de que la discriminación sí se da en una forma vigente, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, en mi punto de vista, ¿no? Una organización criminal empiezan a ofender a un candidato por su origen, por lo que es campesino, profesor. Esa es una discriminación, ¿no? Nada está probado, nada está demostrado, simplemente que hay una discriminación de la forma por su origen, por su estrato y todo lo demás. Claro, entonces la discriminación de parte del Estado sí se da hacia la sociedad, es indudablemente. Uh-huh. Sí, ese tema es amplísimo también, ¿no? Entonces, tu apellido, Así es, Casachagua Soto. Profesor, una pequeña consulta, por ejemplo, con el Tratado de San José, si el Perú se retira, no por señalar en la parte penal, digamos, la pena de muerte hacia las violaciones o hacia personas, los pedófilos, que es lo más repugnante que puede haber, me refiero, el Perú perdería también muchas otras cosas al retirarse de ahí, del Tratado de San José. Claro, este tema de la pena de muerte no, como que divide a un país. Divide en el sentido de que se ve, pues, ¿no? El espíritu, digamos, tanto del Estado y la población, ¿no?
Entonces, un país que no marcha acorde a los criterios internacionales, porque esto de la muerte, pues, de la vida, es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, si uno marcha en contra de los acuerdos internacionales, entonces, lógicamente, tiene que perderse. Porque acá nosotros, los países, se está viendo, nos miran, pero ¿no? De lejos, cuál es nuestra estabilidad jurídica, el clima social, los valores, los principios que se vienen manejando, principios de igualdad, ¿no? De inclusión social, etcétera, el bienestar por la calidad de vida. Es posible que, bueno, para nosotros posiblemente podría ser pues, positivo el que haya pena de muerte, ¿no? De repente, tanto corrupto que hay en el Perú, tanto asesinos, ¿no? Por un celular te mata, desde nuestro punto de vista, pero para el punto de vista internacional, ellos tienen otro enfoque, otra mirada, ¿no? Entonces, pues, si legalmente, bueno, posiblemente no nos saquen del sistema financiero, del sistema comercial, productivo, pero es posible que nos consideren como un país un poco confrontacional, ¿no? A los principios universales. Ya, bueno, ese sería un aporte simplemente. Bernal, Claudia. Gracias, profe. Ya. Bernal, Claudia. ¿Se encuentra? Sí, profesor. Está manejando, pero ahí está. Ya Sí, pasamos. profesor, acabo de llegar. Ya. Acá dice el tercer punto. Recién acabas de llegar, o sea, ¿dónde estaba viajando? Bueno, preguntarte va a ser... Manejando, profesor. No, Dígame. A ver, si me enseñas a manejar ya, porque te necesito una... No, acabo de llegar a mi casa, es lo que digo. Yo vengo escuchando la clase, profesor. Ya. Entonces, mira, entonces acá el punto 3 del artículo 2 dice a la libertad de conciencia y de religión y forma individual o asociada, ¿no? No hay persecución por razón de ideas y creencias. Hoy en día sigue habiendo discriminación en cuanto a decir, pues, comunista, socialista o capitalista. ¿Quién hizo más daño al mundo? Habría que poner en una balanza, ¿ya? Claro. El capitalismo, por naturaleza, crea pobreza y miseria, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y es por eso que el liberalismo, el capitalismo han creado lo que se llama el sindicalismo, porque saben ellos que dentro de una empresa va a haber cierta discriminación, ¿no? El trabajador siendo el principal factor de producción, el único, porque si no hubiese trabajado no hubiese nada. Sin embargo, no le pagan el sueldo adecuado. Y por eso surgió el socialismo. El socialismo surge de las empresas para luchar por las 8 horas de trabajo, por las condiciones dignas, ¿no? Por los beneficios sociales, el respeto a la distribución de las utilidades, ¿no? El pago adecuado, etcétera, etcétera. Un conjunto de reivindicaciones laborales, ¿no? Y luego es como que se estuviese enfrentando los trabajadores frente a los empresarios. Luego se hizo ya una ideología nacional mundial, ¿no? En la cual el nacionalismo, el comunismo, el socialismo, vela por los intereses de la nación a través del Estado. El Estado debe ser protector de la nación. Pero ahí surge pues, los liberalistas, los capitalistas, dicen que no, que el Estado es un entrometido, no debe entrometerse y el sector privado debe administrar todo, ¿no? Entonces, ahora se juzga al comunismo, al socialismo como algo nefasto, negativo para la sociedad, cuando no, es al revés. Lógicamente, en la confrontación entre capitalistas y socialistas han habido costos pues, de vida, ¿no? De ambos lados. Y hoy día vemos, por ejemplo, el capitalismo como ideología que no quiere pasar como santo, como santulón, y responsabilizar a los socialistas como lo que son los asesinos. No sé si no es cierto de eso. Entonces, como que acá hay una pugna, como la Guerra Fría, ¿no? En sancionarse uno entre los otros. ¿Ya? Entonces, cuando los candidatos de ambos lados opinan, hay una guerra, hay una campaña de demolición, ¿no? Como le llamo la anticampaña, discriminan, no califican de ciertos calificativos gruesos
que van en contra del honor de la persona, estarían respetando la libertad de conciencia, de religión, el individuo, la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Estarían respetando esa libertad o no? Ellos pueden hacer política respetándose mutuamente, pero se faltan el respeto, se hostigan, se acosan y no están respetando la libertad, por ende, porque es como que los estuvieran persiguiendo, ¿no? Dice que el porcentaje que están sacando ambos candidatos no es por el apoyo a su propuesta, sino más bien es el antivoto. El que tiene más antivoto tiene menos puntos, ¿no? Entonces, y por eso... Claro, hay mucho resentimiento de la población hacia el otro lado y vota por el otro candidato. Y debe ser que debemos pensar con inteligencia el voto, ¿no? Porque al final es el destino del Perú, no vamos a actuar con odio, sino con inteligencia. Ahí está. Para que haya buena democracia, ¿no? Tu planteamiento es excelente, porque, o sea, la gente va a votar por odio. Eso sería en resumen muy... ¿no? Ajá, no va a votar por amor a la propuesta, nada, todo, vota por el amor, por el odio al otro. Bueno, tú eres Bernal, ¿no? Bernal. Ya, Bernal. Ya. El que sigue, Ramos Zoila, Milagros. ¿Se encuentran? Presente, profesor. Sí, ya, bueno, soy. Ya, muy bien. Entonces vamos a entrar, ¿no? Acá. Ya, bueno, a solicitar sin expresión de causa información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Ya. Esta, ¿qué opinión te merece? Porque esto también es muy importante, ¿no? Bueno, con respecto a este punto, artículo 5, a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública. En el plazo legal con el ¿no? costo que supone el pedido. Claro, Eso también aplicando en las garantías constitucionales sería un habeas data, ¿no? Porque cualquier individuo tiene derecho a solicitar una información a una entidad pública, pero también sin afectar pues la parte, ¿cómo se puede decir? Sin afectar la intimidad de las personas por seguridad nacional. Se presentaría una habeas corpus, ¿no? Que eso está en el artículo 2, incisos 5 y 6, ¿no? Claro, donde todos los individuos tienen derecho a solicitar esa información. Habeas data. Habeas data. Ajá. ¿En qué caso se presentaría la habeas data? A ver, ¿por qué se presentaría la habeas data? Por ejemplo, cuando yo quiero solicitar, por ejemplo, al ministerio, depende al ministerio de la información del presupuestaria al Ministerio de Finanzas, ¿no? Eso está al alcance de toda la ciudadanía, ¿no? Y de repente hay una oposición de algún funcionario, entonces yo aplico ese derecho, ¿no? Del habeas data, ¿no? Claro, en caso de negativa, cuando te niegan la información, no podrías presentar ese recurso. No, porque iría hasta las instancias del Poder Judicial, ¿no? Primero como defensoría, ¿no? Después ya vas al proceso judicial. Sí. Porque puede darse el caso de que uno necesita una información muy importante, de que puede depender de la vida y la muerte, inclusive uno requiere la información y no te quieren dar, bueno, tiene que acudir pues, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público. ¿No? Un certificado de función. Sí. Algo de interés de las personas, ¿no? Que necesita una información de repente en 24 horas y te lo niegan. Toda persona tiene derecho a presentar el habeas data. Claro, mira, este tema tiene bastante que ver, quizás principalmente respecto al presupuesto, a la ejecución presupuestaria del Estado. Todas las entidades públicas gastan plata, ¿no? Bajo ciertas normas. No se puede gastar ni un sol, ni un medio, ni un centavo, sin respetar las ordenanzas, los criterios, ¿no? Los pasos, los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del sabroso, ¿no? Ustedes saben cuánto de presupuesto viene
año tras año al sabroso. Entonces, si no saben, tendrían que solicitar el plan, el POI, lo que se llama presupuesto operativo intencional o el presupuesto anual, pero no. Si no les quieren dar, entonces ahí tienen la oportunidad de reclamar, de informar, pedir a habeas data. Ahora, también se pide información de cuánto ha sido el gasto durante el año pasado, por ejemplo. No sabemos en qué se ha gastado la plata, ¿ya? Entonces, a veces simulan gastos ficticios, compras sobrevaloradas, obras inconclusas, obras que de repente no se hacen, compras que no se hacen y revierten. Figuran ahí. Pero figuran, pues ahí pagos a personas de que han realizado ciertos trabajos y que no han trabajado, no han hecho nada, o han trabajado a medias. Entonces, año tras año se Las gastan. facturas son sobrevaluadas, ¿no? Las facturas también presentan sobrevaluadas. Esto mayormente pasa en el sector del Estado, he visto esos casos. Las facturas lo inflan. Ahí está, muy bien. Hay Entonces, comisiones. Las comisiones. Entonces uno pide, pues, por ejemplo, la información de los gastos en tal proyecto, porque todo es proyecto, por ejemplo, pintado es un proyecto, refacción, otro proyecto, compra de computadores, otro proyecto. En cada proyecto uno puede pedir información, ¿no? Respecto a cuándo, cuánto, cómo, quién fue el responsable, los periodos, etcétera, se pide una información. Si no, es posible que no les quieran dar. Si no les quieren dar, entonces, pero acá dice, pues, a solicitar sin expresión de causa. O sea, para uno solicitar una información no necesita decir por qué, ¿no? Uno puede decir, pues, porque me da la regalada gana, ¿no? Porque no le incumbe a nadie. Acá dice, a solicitar sin expresión de causa la información que se requiere y a recibirla en cualquier entidad pública. En el plazo, no puede ser tampoco en un plazo que le dé la gana, tiene que ser un plazo adecuado, no según el texto, se llama el TUPA, ¿no? Y en el costo, bueno, claro, tienes que pagar por las copias. Claro, por los derechos que yo deseo, me cobran un costo, ¿no? Claro, principalmente cobran por la fotocopia que te van a sacar del documento, por eso nomás te cobran. ¿Ya? Sí. Ya, bueno, eso sería el tema, ¿no? Acá tu apellido eres Ramos, ¿no? Número 14. Ya. Pasamos a Alvarado, Carla. Bueno, profesor. Ya, muy bien. Vamos a ver acá, ya. Solicitar siempre, bueno, que los servicios informáticos computarizados y no públicos privados no suministren información que afecte a la actividad de personal. Entonces, lógicamente existe, esto está en concordancia la libertad de información, ¿no? 4. Sí, con lo otro. La libertad de información, entonces, opinión, expresión, entonces hay medios de comunicación y más que nada el chat, ¿no? Uno habla en el Face, habla con una serie de barbaridades, ¿no? ¿Hasta qué punto es lícito decir ciertas cosas y hasta qué punto es penado, ¿no? Es sancionado? ¿Eso podrías comentar? Claro, o sea, toda persona tiene derecho a poder comentar, poder conversar, hablar de uno o con sus amigos sin ofender a los demás, ¿no? Porque, o sin, de repente, puede ser que, un ejemplo, que yo voy a hablar algo malo, que una persona está, por ejemplo, tiene negocios turbios, que de repente, sin pruebas, ¿verdad? Porque uno no puede hablar nada de las personas sin pruebas porque eso está penado, eso se va a juicio. Claro. Y por eso todos tenemos un derecho a no, ahí también dañaría la reputación, la intimidad. Acá dice el honor, ¿no? Claro, cuando se afecta la intimidad personal, el área personal, el espacio personal, porque todos tenemos nuestras intimidades, ¿no? Personal. Claro. Intimidad personal y familiar, acá no solamente la persona, sino la familia, acá se afecta la intimidad personal y familiar. Sí, profesor, yo tengo un caso de una conocida. Ella dice que se estaba peleando por Facebook con la ex de su enamorado. Y tanto así que le dijo, o sea, palabras, insultos. La chica le llevó a juicio, le dijo que ella le estaba difamando.
y que si, qué pruebas tenía para que la difame así, para que le insulte así. Y el juicio llegó hasta que a ella le hicieron, bueno, no fue tan fuerte porque también se contrató abogados, todo, se pudo defender o ver la parte, pero sí hubo una pena, hubo una indemnización. Ya, claro, ahí ya depende del abogado, depende de los gastos, pero ¿no? Sí. Acá ya, bueno, la ley se compra, pues la ley, el Claro. derecho tiene precio, ¿no? Sí, profesor. Tiene precio. Y ahora, y sí, pues lamentablemente la ley tiene precio, porque si tú tienes dinero, tienes, como dice, rompes mano. Rompes mano con la plata, con el dinero, a las autoridades que son, que se dejan pues corrompir, ¿no? Que son corruptas. Es la corrupción. Acá en el Perú la corrupción es lo máximo, ¿no? Carla, muy bien. Ya, tu creatividad. Gracias. Ya. Bueno, pasamos al otro punto. Ya, claro que acá existen muchos otros derechos que ustedes lo van a leer y lo van a poner en contexto, ¿no? No lo lean así como unas cuantas palabras, algo literal. Hay que ponerle en contexto en Perú. Ya bueno, Sosa Blanca. Sí, profesor, presente. Ya, vamos a pasar al otro punto, al otro documento. Acá está, no está, acá está más abajo. Garantías constitucionales, ¿no? Entonces, acá tenemos las garantías constitucionales, dicen. Son garantías constitucionales la acción de habeas corpus, acción de amparo, o acción de habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento, ¿no? Algunos de estas acciones tienen que ver con la persona, ¿ya? Y otros tienen que ver con instituciones, ¿no? Acción de inconstitucionalidad, bueno, esta atañe al Congreso cuando elaboran ciertas leyes y que no concuerdan o contradicen a la Constitución, ¿no? Porque todo debe estar en concordancia con la Constitución y otras leyes de mayor jerarquía, que tiene que ver una correlación. Entonces, estos tres últimos tienen que ver con la parte institucional del país, ¿no? Acción de cumplimiento, acción de oposición popular. Ya, bueno, esto lo van a leer posteriormente ya cuando tengan un asesoramiento ya de un experto en el derecho, ¿no? Entonces, acá hablando de personas individuales, tenemos los recursos de habeas corpus, acción de amparo y acción de data, ¿no? Ya. ¿A qué se refiere con el habeas corpus, el primero? Profesor, perdón, disculpe, el habeas corpus se refiere a cuando, digamos, es cuando te sentencian algo pero, ¿cómo se podría decir esto? No puedo explicarlo. Acá, mira, acá está, mira. Lee acá esa parte sombreadita nos dice cuando vulnera o amenaza. Sí. ¿Qué es lo que amenaza? La libertad individual. Ahí está. Ajá, la libertad individual. Tiene que ver, corpus viene de cuerpo, o sea, la persona. Sí. Cuando te desaparece, cuando la policía o el ejército te agarra, te coge y luego, como así, por ejemplo, en la marcha que dio los jóvenes, como cuando murió Inti, el otro muchacho, hubo varios desaparecidos, no sabe dónde estaba. Entonces sus padres y el mismo Estado, ¿no? Presentaron acción de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, pero no, y estaban pidiendo dónde está el cuerpo. Habeas corpus significa dónde está la persona. Entonces, porque estaban vulnerando la libertad de la individuo. Nadie puede secuestrarlo, desaparecerlo a una persona. O sea, una policía de captura máximo tiene que ser 24 horas. No puede excederse a más. Y tiene que informarse a las familiares, ¿no? Porque
sería un recurso de amparo a la policía, si en caso, ¿no? Y a otros grupos que se pueden secuestrar, pueden desaparecer el ejército. Ya. Bueno, vamos a ponerte. Tú eres Sosa, ¿no? Bueno. Vamos a ir por Eusebio, Silvia. Sí, profesor, presente. Ya, háblame sobre la acción de amparo. Ya, profesor. Bueno, la acción de amparo que procede contra el derecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales amenazadas de procedimiento regular. Ya, ¿qué has entendido? En conclusión. Bueno, dice la acción de amparo, o sea... ¿Cuándo procede la acción de amparo? Cuando vulnere o amenaza, ¿qué? Cuando amenaza. ¿Qué es lo que amenaza? Dice amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. Hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, el habeas corpus solamente se tiene en cuenta o se aplica a la parte de la libertad individual. El recurso de amparo es para todos los otros derechos, ¿no? Pero menos, como decía hace un momento, por lo que es acción de inconstitucionalidad, acción popular, acción de cumplimiento, porque estos tienen sus propios recursos, ¿no? Propios procedimientos. Y hay otros derechos que sí, ¿no? Los derechos que acabamos de ver, ahí por ejemplo, en la inviolabilidad del domicilio, la expresión, libertad de expresión, ¿qué más hay de creencia? Y todo al honor, a la dignidad, a la vida, a la identidad, a todos estos si en caso de violaciones se realiza, se recurre a la acción de amparo, ¿no? Ya. Claro. Bueno, tú eres Eusebio. Sí, profesor. Y terminamos con Tarazona Ramos Alexander. Sí, profesor, presente. Ya. Sí, profe. Ya, nos faltaría el TC, Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué has entendido acá? El artículo 201 habla del Tribunal Constitucional. Ya, ¿cómo ha respondido tu pregunta? ¿De cuál, profe? ¿El artículo 31? No, el que estás viendo ahí en la pantalla. Estoy hablando del Tribunal Constitucional, la pregunta 5 del cuestionario. Bueno, prácticamente las funciones, o bueno, su función viene a ser conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución, según conforme la ley. ¿Qué te lee acá el artículo 201? ¿O estás viajando? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Ya, está ahí nomás. ¿Qué has entendido? Que prácticamente que cada 5 años se eligen 7 miembros que prácticamente, ¿cómo se puede decir? Que organizan, que lideran ese Tribunal Constitucional. Profesor, puede ser que el Tribunal Constitucional es el organismo que puede velar que se respete la Constitución. Acá está. Corresponde al Tribunal Constitucional conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad
conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegadas de habeas corpus, amparo, habeas data. Dice, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas, ¿no? Y acción de cumplimiento. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Entonces, la instancia, el que es responsable de estos, ¿cómo le llamamos? De estas garantías, ¿no? De estos recursos, es el Tribunal Constitucional. De velar por los intereses, o sea que la Defensoría del Pueblo presenta al Poder Judicial, pero el que finalmente saca sus conclusiones, ¿no? Es el Tribunal Constitucional frente a los recursos presentados, ¿no? Por ejemplo, el señor Vizcarra pudo haber presentado sobre su vacancia, ¿no? Al Poder Judicial, pero finalmente tenía que recaer, si es recurso de amparo, recurso de estas garantías, tendría que haber sido fiscalizado o evaluado, en otras palabras, por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, la última palabra lo da el Tribunal Constitucional. Bueno, este es un tema más amplio, ¿no? Ya, Tarazona, Alexander. Sí, profesor. Ya. ¿Quién más ha intervenido ahí? Profesor García falta. Sí, un varón que ha intervenido. Ya, bueno. ¿Quién falta? García, profesor, sino que el internet falla y no pude escuchar mi nombre. ¿Tú estás acá? ¿Tú eres García? Hola. Para tomarte. Sí, profesor. Profesor Sí, Ritz. La número 6, profesor. La número 6, profesor, de su No, lista. está presente. ¿Quién es? Sí está. A ver, García, ¿no? Puedes comentar sobre este punto. Aunque esto ya pasamos, ya. La sentencia, el Tribunal Constitucional, es un tema. Vamos a ver acá. Ya. Acá hay organismos internacionales que la mayor es la ONU, pero ¿no? Después tiene la Amnistía Internacional, a nivel nacional, ya CDF, UNICEF, a nivel mundial, la ONU, la OMS que está más abajo, UNESCO, que velan por diferentes sectores. A nivel de Latinoamérica tenemos Consejo de Derechos Humanos, examen periódico universal, ¿no? Bueno, esta es la ONU, más abajo está lo que es la Corte de las Naciones Unidas, sigue siendo la Corte. Más acá está organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, alto comisionado. Esto viene a defensa de derechos de mujer. Acá hay un conjunto de organizaciones del mundo que vela por los derechos humanos. Acá tenemos sobre de América, ¿no? Corte Nacional de Derechos Humanos en el Perú, ya bueno, en el Perú. Bueno, de tu criterio, ¿cuántos o cuáles serían algunos de los organismos nacionales de derechos humanos en el Perú? Ustedes han hecho su tarea. Los organismos nacionales de normalización. También tenemos el programa Defensor del Pueblo. Ahí está. ¿Qué más? El Consejo de Seguridad. Defensoría del Pueblo, Consejo Económico y Social. Ya. El Congreso podría ser. Congreso, sí, también, profesor. Ministerio Público. Y otros organismos. ¿No? Claro. Ya. Hasta ahí nomás, ya. Bueno.
Ahí nomás ya. Gracias. Bueno, ha sido un gusto del día de hoy. Para la próxima clase estaremos entrando al último tema de lo que es sociedad, luego pasamos a lo que es economía ya. Entonces, el tema de sociedad se termina con lo que se llama ciudadanía. No, justamente estamos en un proceso de elecciones y el derecho fundamental de lo que se llama ciudadanía es el voto. Nosotros al votar estamos eligiendo a nuestros gobernantes, al Estado. Entonces tenemos que tocar ese tema. ¿Cuáles son nuestros derechos como ciudadanos? ¿Solamente elegir a través de nuestros votos o también cogobernar? Nosotros los ciudadanos, los del pueblo, somos, como lo dije hace un momento, somos el fin supremo, pero no somos simplemente observadores. Acá el pueblo también cogobierna juntamente con el Estado, con los órganos no gubernamentales. Sí tenemos ciertas atribuciones para controlar y vigilar y participar, ¿no? Con la iniciativa legislativas, iniciativas de ordenanzas en las municipalidades. Tenemos muchas iniciativas, ¿no? de asociaciones para poder cogobernar conjuntamente con el Estado, pero muchos de nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Actuamos pasivamente y miramos, y bueno, a veces criticamos, luego de no haber intervenido, ¿no? Entonces, claro, nuestra educación desde primaria y de jardín no nos enseñan a ser ciudadanos, ¿no? A ejercer nuestros derechos, a conocer las organizaciones, las facultades que tenemos para intervenir. Entonces, ese tema, a ver si ya lo van viendo, les voy a mandar un documento para que ustedes lo lean y para que puedan ver cómo ejercer nuestra ciudadanía. Ya es el tema siguiente. Bueno, voy a guardar esto, notas, y bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor.